Listo. Están visualizando el tablero, ¿cierto? Aquí me responden por interna cualquier cosa. Listo. Ok. Comenzamos entonces. La partida nosotros que vamos a tomar como matriz hoy día es la partida de Salo Flor con José Raúl Capablanca. Se jugó en el campeonato de Moscú en 1935. Resulta que en esta partida se producen varias cosas bien interesantes, por lo mismo que yo les estaba comentando, y tiene que ver en primera instancia con respecto al método defensivo. ¿Cómo logra defenderse José Raúl Capablanca para llegar posteriormente a salvar una posición bastante complicada? Lo primero que quiero señalar acá son dos cosas que tienen que ver con respecto a los jugadores y el contexto más o menos de la época. 1935, obviamente Capablanca ya había perdido el título mundial, ¿cierto? En Buenos Aires, 1927, y se enfrenta con Salo Flor. Si hay algún jugador que no conozca bien a Salo Flor, le puedo recomendar lo siguiente. Salo Flor es uno de los grandes especialistas en lo que respecta a finales. De hecho, pasaron por él muchos jugadores de la escuela soviética, incluyendo al patriarca Mikhail Botvinnik. Cuentan que Salo Flor fue quien le enseñó finales prácticamente a Mikhail Botvinnik. Entonces, estamos ante uno de los grandes jugadores finalistas en la historia del ajedrez. Eso le da obviamente, un realce porque estamos hablando jugando nada menos contra Capablanca. Bien, vamos a comenzar entonces. Partamos. D4, D5, C4, D6. Se desarrolla la apertura. La apertura, como ustedes entenderán, no es el tema crucial en esta clase. Lo que sí vamos a darnos cuenta que se produce un peón aislado, específicamente un peón dama aislado. Alfil D3, C D4 y caballo D4. Acá es importante destacar lo siguiente. Obviamente alfil por H7 no es muy buena, rey H8, tomo, y el alfil queda, ¿cierto?, atrapado. Alfil por, peón por, dama por, y obviamente las piezas blancas no tienen buena disposición, ¿no? O sea, no están bien coordinadas, no están enrocadas. ¿Eso qué significa? Que no pueden ejercer más piezas en el ataque. Ahora, es importante destacar que esto es totalmente teórico. Aquí no hay nada nuevo. Lo que sí nos interesa a nosotros destacar lo siguiente, tiene que ver con respecto al peón dama aislado. Una de las primeras consideraciones que tienen que tener con respecto cuando vean ustedes un peón dama aislado es evitar generalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros decimos que el peón dama aislado es malo, estaríamos cometiendo un grave, pero grave problema. ¿Por qué? Por lo que estábamos citando recién, la partida que acaba de ganar el gran maestro chileno Pablo Salinas en la Copa del Mundo, de hecho es un peón aislado. Y ustedes se dan cuenta qué nivel de partida fue. Entonces, podemos tener 1000 ejemplos donde las blancas ganan con el peón dama aislado y también podemos tener 1000 ejemplos donde las negras terminan ganando el final, ¿cierto?, de forma de ataque. O sea, prácticamente lo que nos conviene a nosotros no es generalizar y decir el peón dama es malo, no. El peón dama tiene particularidades, tiene cosas buenas y cosas malas. Y eso nos permite que hasta el día de hoy se pueda seguir jugando. Ahora, en la presente posición, el blanco aquí juega caballo por D4 y hace dama B4. Primero vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, material y posteriormente posicional. El análisis material es bastante simple, es solamente sumar. Sumamos el material, 2, 4, 6, 2, 4, 6, alfil de caballo, torre, dama. Listo. Cuando hago el análisis material, me paso al posicional. En el posicional determino algo importante. El peón de D5 es un peón aislado. Desde el punto de vista estratégico pasa lo siguiente. Un peón aislado puede transformarse en el final en una debilidad. Eso claro, eso está archiconocido. Pero también puede servir como soporte para el dominio de casillas como E4, en este caso C4, para las negras cuando tengan una posición más activa. Entonces tiene pro y contra el peón aislado. Ahora, desde el punto de vista estratégico, las blancas obviamente le interesa cambiar dama para poder llegar al final. Desde el punto de vista estratégico, a las negras no les convienen tanto los cambios de dama, porque obviamente se reduce la presión. Un ejemplo. Si el blanco hace dama C3, se produce el cambio de dama, pero ahora nos damos cuenta que se cambió un peón aislado en D5 por DC3. ¿Eso qué significa? Que la posición está cercana a la igualdad, porque la debilidad en D5 de cierta manera también está compensada por la debilidad de C3. Otro movimiento interesante es rey E2, G6, torre HD1, caballo 5, rey F1. El blanco, a través de este enroque artificial que acaba de realizar, sigue teniendo una pequeña ventaja. Si ustedes ven esta posición a través de un módulo, le va a decir obviamente que la posición está cercana a la igualdad. Y es así.
pero no hay que olvidar que este peón en algún momento determinado se puede transformar, ¿cierto?, en una pieza desfavorable. Otro concepto importante a la hora de hacer el análisis posicional es darnos cuenta de este famoso alfil de C8. El alfil de C8 en la mayoría de las aperturas que tienen que ver con los gambitos de dama, en estas estructuras donde están estos peones, nos damos cuenta que los peones en las casillas negras debilitan, ¿cierto? Obviamente las casillas negras, pero a su vez permiten que este alfil prácticamente tenga poca movilidad. Entonces, la regla general siempre va a ser colocar los peones en el color distinto del alfil que uno posee para que el alfil pueda desplazarse tranquilamente, ¿cierto? Para tener mayor proyección. Vamos entonces, después de dama de 4 hace dama de 2. El blanco quiere algo simple, obviamente quiere que le cambien dama, que sería lo ideal para las blancas, y tomar de rey. Esto es una posición bastante simple de jugar y muy buena para las blancas, porque 1. El blanco tiene dominio de la columna C más rápido que las negras. 2. El negro tiene un peón dama aislado. 3. El rey blanco está centralizado y el rey negro no. Si yo analizo esto, no significa que la posición negra esté perdida. Lo que sí podemos destacar es que la posición blanca es mucho más fácil de jugar. Así de simple. En la partida después de dama B4, hace dama D2. Y ahora capa blanca hace caballo C5, que es una movida bastante interesante. Obviamente no puedo hacer el chiste dama por B4 por caballo por D3 y termino perdiendo piezas. El caballo termina recuperando cierto el material. El inconveniente que tiene una movida como alfil E2, un ejemplo, es que me corta el paso del rey a la casilla E2. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo. Dama B6 tendría sentido desde el punto de vista estratégico porque en el fondo mantiene las damas. Y acuérdense que las blancas lo que quieren hacer es apuntar un poquito a la presión sobre el peón aislado. En la partida, o sea, como análisis, después de alfil E2 podría venir dama por D2, rey por D2, alfil D7, torre HC1, torre C8, torre C2. Un ejemplo, si F3, caballo E6. Si el negro logra cambiar el caballo por el caballo en D4, inmediatamente quedaría un peón en D4 y un peón en D5. O sea, inmediatamente se cambian los peones y quedan los dos peones aislados, ya se desaparecen. ¿Por qué? Porque los dos peones quedarían aislados. ¿Eso es qué significa? Que las blancas, la verdad que se les termina esfumando la ventaja. Otra opción es torre C2. Ahí viene el problemita de que está la casilla E2 ocupada. Rey E1 porque tiene que defender F2, ¿cierto? Tomo y torre C8. En esta posición que acabamos de visualizar nos damos cuenta en el fondo que las blancas siguen manteniendo una pequeña pero muy diminuta ventaja que tiene que ver con el peón aislado. Ahora, el problema es que la coordinación de las piezas blancas quizás tampoco es la mejor, no es una gran ventaja. En su defecto, Salo Flor, que como les comentaba yo que era un gran jugador, hace el gran movimiento alfil B5. Este alfil B5 es una movida bastante inteligente porque permite seguir controlando la casilla D3, pero también le da la casilla E2 al rey. ¿Qué quiere decir? Que no hay otra opción que cambiar dama. Ya sabemos que a través del análisis posicional determinamos que el cambio de dama, ¿cierto?, es favorable para las piezas blancas. En la partida hace dama por D2, rey por D2, A6. Si caballo E4, observen la diferencia cuando el rey se puede colocar en E2. Inmediatamente alfil acá, desalojo el caballo, caballo D6 y torre AC1. Observen acá, es importante destacar que este alfil de E6 se tiene que defender el peón de D5, pero el trabajo real que está haciendo el alfil es bastante diminuto, o sea, es un trabajo bastante pasivo por lo demás. ¿Eso qué significa? Que si algún día se cambia el caballo por el alfil y jugamos un final caballo contra alfil, este alfil estaríamos viendo que es una pieza pasiva. Y eso obviamente en el final va a traer problemas. Después de dama por D2, rey por D2, A6, alfil D3, alfil E6. Torre C1. Hasta aquí se ha desarrollado la partida de forma bastante normal. Cuando nos damos cuenta que la columna C es una columna abierta, obviamente todos queremos luchar por el dominio de la columna abierta. ¿Eso qué significa? Que viene torre FC8. Y ahora viene torre C2. Importante, si ahora hago caballo D7, el blanco inmediatamente se apodera de la columna C. Un ejemplo, si torre por C2, caballo F6, torre C7. Lo cual nos demuestra claramente que las piezas blancas están totalmente activas. Torre en séptima fila, caballo en D4.
No olviden que el caballo en D4 es el famoso centinela, ¿cierto? Centinela es el nombre que le dice Aaron Nimzowitsch al caballo en su famoso libro, ¿cierto? Mi sistema. Caballo D7, torre HC1, caballo B6 y alfil F5, con clara ventaja blanca. Hay gente todavía conectándose. Listo. Después entonces de torre C2 viene caballo por D3. Caballo por D3. Y ahora simplemente rey por D3. Torre por C2, rey por C2. Rey F8, rey D2, torre C8, torre C1, torre por y rey por. Bien, llegamos a la parte que nos interesa de la partida. Igual quise mostrarles la partida para que tengan una referencia, pero gran parte del análisis de la partida viene de aquí para adelante, que es la parte que nos compete con respecto al final. Ya hemos hecho algunos análisis con respecto, por lo menos en primera instancia, a cómo funcionan este tipo de posiciones. Primero, nos damos cuenta que el blanco tiene el centinela en D4. O sea, lo primero que hay que hacer con un peón aislado siempre es bloquearlo. ¿Cuál es la mejor pieza? Siempre va a ser el caballo. El caballo cumple el objetivo no solo de bloquearlo, sino a su vez también de controlar varias casillas contiguas. Fíjense que el caballo bloquea, pero a su vez también controla varias casillas. Importante ese detalle. Otra cosa importante también que podemos destacar en esta posición. El alfil tiene una actitud totalmente pasiva porque tiene que defender el peón de D5. Fíjense que de los 6 peones de las negras, 5 peones se encuentran en color blanco. A6, B7, D5, F7 y H7. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo, si el alfil es del mismo color de la mayoría de los peones, nos demuestra claramente que es una pieza pasiva. Entonces, nos enfrentamos a un final con varias ventajas de las blancas, donde las blancas tienen un caballo, ¿cierto?, contra un alfil pasivo, y donde tenemos un peón dama aislado. Esto no significa que la partida esté perdida, pero lo que sí significa que para poder empatar esta partida, José Raúl Capablanca, el genio cubano, tiene que jugar de una forma muy precisa. Salo Flor va a intentar todo lo posible por ganar la partida, y es súper pedagógico lo que vamos a ver ahora. Nosotros colocamos a esta clase el nombre como patrones en el final y explicamos en primera instancia que el patrón, ¿cierto?, va a ser en el fondo cuando conocemos algo y lo tratamos de replicar. Tenemos conocimiento de algo y a su vez inmediatamente, ¿cierto?, tenemos ese conocimiento y vamos, en este caso, cuando yo reconozco algo, voy al disco duro y transmito la información. Un patrón me sirve para guiarme, un patrón me sirve para orientarme, para conocer de cierta forma qué es lo que va a pasar. Fíjense lo que va a pasar acá, y esta es la parte entretenida de la partida. El negro no está perdido, pero sí tiene que jugar de forma precisa. Todo lo que haga las negras en esta partida nos va a servir como base fundamental para todas las otras partidas que pudiesen derivar de una posición similar o cercana a esta. Fíjense qué interesante. Ahora, veamos entonces cómo se va desarrollando la partida. El negro va a hacer rey E7, rey D2, rey D6, rey C3 y B6. Importante. Si rey E5, jaque se va y el rey en D4. El rey blanco tiene que ubicarse en D4 porque en el fondo es la casilla que domina todo el centro y a su vez ejerce una presión directa sobre la debilidad que es el peón de D5. Otra opción es que el rey vaya a C5, se podría dar lo mismo. Nuevamente el blanco se aprovecha y se queda, ¿cierto?, en D4. Importante. En esta posición vamos a ir viendo la forma defensiva de José Raúl Capablanca. Y esto es la parte que a nosotros nos interesa aprender, porque esto es lo que va a generar posteriormente el patrón. Ahora el negro hace B6. El primer punto importante de esta posición para lograr empatar es el control de la casilla C5. La única forma de controlar realmente C5 tiene que ser a base de peones, porque el rey en algún momento determinado se va a tener que mover. Entonces, primer punto determinante. El peón tiene que estar en B6 para controlar la casilla C5. Ok. El blanco hace F4, alfil en D7. Otro detalle importante que ustedes pueden visualizar. El alfil se encuentra en la diagonal H3-C8. En esa diagonal. Ahora, ¿por qué es importante esa diagonal? Lo vamos a visualizar ahora. Caballo acá, F6. Segundo punto importante.
las negras tienen que controlar la casilla E5. Entonces, ya estamos dándonos cuenta que a través de esta partida estamos aprendiendo un patrón que nos va a servir posteriormente para poder salvar o ganar otras partidas similares. ¿Qué quiere decir? Capablanca, al visualizar esta posición, aplica estratégicamente un concepto teórico bastante importante. Uno, colocar los peones en color distinto al alfil. Y otro, y súper importante, que tiene que ver con las casillas críticas que son C5 y E5. Estas dos casillas son fundamentales para poder realmente lograr empatar la partida. Blanco hace rey de 4 y ahora el negro hace A5. Otro movimiento crucial. Fíjense que importantísimo ahora lo que se está dando. ¿Cuál es la importancia de la 5? Uno podría decir en primera instancia, dice, no, el peón está en negra porque el alfil es blanco. Sí, eso tiene lógica. Pero acá hay un factor mucho más importante en este caso para la defensa de las negras y radica en lo siguiente. En la 5, lo que está haciendo es que cuando el blanco gestione, espérese un segundo que alguien me está hablando. Un segundito. Ok. El A5 que acaba de hacer José Raúl Capablanca tiene un fundamento súper importante, que es cambiar peones en B4. Todo esto que estamos visualizando al principio nos va a parecer un poquito complejo porque estamos diciendo, ya, está bien. Cuando finalicemos de ver la partida, nos vamos a dar cuenta que todos estos temas se van a relacionar y van a darnos cuenta que en el fondo, gracias a todos estos movimientos que está realizando Capablanca, logra trazar un método defensivo. Ahora, como les señalaba, el A5 es súper determinante porque obliga que cuando las blancas hagan, ¿cierto?, el B4, en el momento obviamente cuando lo preparen, cuando hagan B3, A3 y B4, se va a cambiar el peón. ¿Y eso qué quiere decir? Que en algún momento cuando el peón llegue a B5, este peón de B5 va a poder ser atacado por el alfil de D7. Fíjense los pequeños detalles. En este momento parecen muy pequeños y como que no se alcanzan a percibir bien, pero posteriormente nos vamos a ir dando cuenta la importancia de estos. El blanco hace caballo de 2. Obviamente Saloflor está jugando a ganar la partida porque sabe que tiene ventaja. Alfil C8. El alfil sigue en la gran diagonal H3, C8. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que está haciendo este alfil es neutralizar el contrajuego de las blancas en el flanco de rey. No tengo G4 porque se me cae G4. Y obviamente el H3 podría venir un posible H5. Fíjense ese detalle. Caballo B1, alfil E6. Caballo C3 y rey C6. Otra posición importante para nosotros. Nos damos cuenta que ahora el rey en C6 controla no solamente la casilla B5, defiende D5, y el alfil controla, ¿cierto?, el peón aislado de D5, pero a su vez está apuntando también al flanco de rey. Otro detalle también importante, cuando ustedes necesiten hacer tiempo, siempre, acuérdense, háganlo con piezas. Por algo bastante simple. Los peones no retroceden. Eso que parece bastante de perogrullo, pero es así. Un peón, al hacer un tiempo, se tiene que mover. ¿Y eso qué significa? De cierta manera, que obligatoriamente nunca va a poder retroceder. Entonces, cuando tenga que hacer tiempo, porque ustedes se dan cuenta que su rival en el fondo le quiere ganar de alguna forma, traten de hacerlo siempre con piezas. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo Capablanca? Está pasando con rey D6 y rey C6. Fíjense importante. A3 quiere hacer B4, hace un H6, hace un G3 y ahora importante el H5. Veamos alguna opción acá que podrían ser determinantes. Si hago alfil F7 mala, inmediatamente las blancas me responden con F5. Y ustedes observarán que cuando yo hago F5, la maniobra caballo E2, caballo F4, pegando posteriormente en D5, hay una amenaza latente. Como también en un momento determinado el caballo podría ir a E6 pegando la G7. Como también en algún momento el caballo podría ir a H5 pegando la G7. ¿Qué significa? Que este alfil F7 sería un movimiento totalmente nefasto para las negras porque termina cediendo espacio. Ahora, un ejemplo. La otra opción que las negras podrían hacer es rey D6. Y ahora este B4 viene la importancia de la 5. Fíjense los detalles. Ahora viene la 5. ¿Por qué es importante la 5? Por esto. Porque simplemente capturo. Veamos si él lo captura. Y aquí nos va a explicar, esta variante nos va a explicar qué es lo que pasa si el negro no captura.
le hago P5 acá. Y ahora F5. Fíjense qué importante. Ahora, si alfil F7, caballo E2, me estaba comiendo cierto B5, por eso hago A4, alfil F7 y caballo F4. Esta posición, si ustedes la visualizan, nos damos cuenta de lo siguiente. El peón de A5 no puede mover, el peón de B6 no puede mover, el peón de D5 no puede mover, el peón de F6 no puede mover, el peón de G7 tampoco puede mover, se mueve G5, le como el paso, le queda solamente movimiento un peón H5, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que está acá? Cualquier movimiento que él haga, inmediatamente va a quedar subsuan. Si él hace H5, un ejemplo, yo puedo hacer H4. Donde él vaya, yo termino entrando. Un ejemplo, si se va a G8, me como el peón de H5. Si se va a otro lugar a E8, un ejemplo, le como D5. Esto es lo que nosotros llamamos en los finales Zugzwang. Zugzwang es una palabra, cierto, de origen alemán, que en el fondo significa que cuando tenemos que mover, ese movimiento nos trae una pérdida directa de material. O en su defecto también puede ser un jaque mate. Pero siempre nos trae algo malo. Esa es la concepción que hay que tener. Ahora, un ejemplo. Si alfil E8, simplemente me como el peón. Estamos viendo las consecuencias del Zugzwang. Si H5, H4, e inmediatamente le termino pasando el turno a mi rival y le digo, hey, mueve. Si él se va con el rey, le como el peón de D5. Si se va con el alfil a G8, le como H5. Si se va con el alfil a E8, le como D5. Si mueve G5, obviamente, o G6, le como el peón. Entonces, inmediatamente después de caballo F4, alfil G8 y caballo H5, ganando el peón de G7. Esta es una variante donde estamos visualizando qué es lo que le puede pasar a las negras por no capturar en B4. Acuérdense. Por eso es tan importante para lo que viene. Ahora, después de rey D6, a B4 la correcta es peón por peón. Este cambio es crucial para el método defensivo de las negras. Ahora toma y ahora H5. Resulta que ahora si le quieren hacer el mismo plan, no se va a poder. ¿Por qué? De partida por una cosa bastante simple, que cuando el peón llegase a B5, inmediatamente el alfil lo puede tocar en algún momento con alfil de 7. Y como ya no existe una 4, significa que ese alfil puede caer. Entonces, fíjense el pequeño detalle de haber cambiado los peones A. Ahora, ¿cómo pudo pasar eso? Todo eso pasó gracias a la 5. Lo que estamos viendo en esta partida que se jugó en Moscú en 1935 es la genialidad defensiva de José Raúl Capablanca. Y a su vez, como Salo Flor, siendo uno de los mejores jugadores prácticamente de Rusia en esa época, de lo que es la escuela soviética, está tratando de llevar al máximo sus posibilidades. Seguimos entonces. Obviamente F5 es un error garrafal. ¿Por qué? Por el control de la casilla, ¿cierto? E5. Por eso nosotros señalamos movimientos cruciales. Dentro de los movimientos cruciales definimos B6 como fundamental para controlar la casilla C5. Dentro de los mismos movimientos hablamos de F6 para controlar, ¿cierto?, la casilla E5. Otro movimiento crucial es el A5 para que se permita el cambio del peón B. Fíjense, todos estos movimientos que van de acuerdo a un plan estratégico de Capablanca para poder salvar esta posición, que es una posición incómoda, obviamente, porque solamente es una posición defensiva. Volvemos entonces. Después de H5, entonces inmediatamente, ahora el blanco hace B4. Como Capablanca hizo la 5, lo hizo con la intencionalidad, ¿cierto?, de capturar. Captura, captura. Y ahora rey de 6. Veamos aquí algunas opciones. Si hago F5, capturo, tomo, B5. Increíble que todavía hay gente conectando. Ya, ahora entonces, después de B5, caballo C3, fíjense acá, alfil D7, caballo 4, rey C6. Y ahora, ¿qué es lo que estamos visualizando acá en el fondo? Nos damos cuenta que el blanco no puede pasar. La casilla C5 ahora no tiene tanta importancia porque está el rey en C6. No puedo pasar E5, ni a D5, ni a C5. Esta posición está muy cercana a la igualdad. Entonces, volvemos. Después del B4, capturo, capturo, rey de 6, B5. Aquí nos percatamos entonces la importancia que del A5 de Capablanca. Ese peón de B5 ya no tiene un apoyo en A4. Aquí viene otra maniobra muy interesante de este jugador Capablanca, que hace, si hago, es G6. Capablanca lo que hace es mantener el flanco de rey ahí, quieto, tranquilito, esperando qué es lo que van a hacer las flancas.
La blanca pasa lo siguiente, las blancas se están dando cuenta de a poquito que no están encontrando una forma prácticamente para poder ganar la partida. Y Salo Flor, siendo un gran finalista, ¿cierto? Un gran jugador de finales, quiere ganar la partida. Entonces, fíjense lo siguiente. Un ejemplo, si hago alfil F7, nuevamente el mismo concepto de F5. Y ahí acabamos de visualizar la maniobra caballo 2, caballo F4 con una posición bastante complicada para las negras, por las debilidades que acabamos de citar anteriormente. Otra opción que no tendría sentido sería hacer G5. ¿Cuál es el problema de G5? Bastante simple. Mire cómo se va a visualizar. Capturo, capturo. Cuando se captura inmediatamente el peón de F6 deja de existir y ahora hay un problemita grave con el control de la casilla de 5. Y ahora viene este toque mágico de caballo A4, con lo cual significa que tengo que obligatoriamente acercar el rey para defender. Y ahora finalmente logro entrar con el rey en E5. De ahí está que una de las bases fundamentales para poder empatar esta partida de José Raúl Capablanca, el método defensivo de Capablanca, radica en la importancia del peón en F6 para evitar que el rey blanco en algún momento determinado logre entrar por E5 y obviamente entrando por E5 se va a ir al flanco de rey y se va a comer todos los peones. ¿Qué hace Capablanca? Inteligentemente hace G6, un movimiento de espera, ¿cierto? Diciéndole a las blancas qué es lo que van a hacer. Las blancas hacen caballo 4 y ahora rey C7. Fíjense que cuando el rey se aleja de D6, aún así la casilla C5 y E5 quedan controlados. ¿Gracias a qué? A estos dos peones que son cruciales para poder defender la posición, que es el peón de B6 y el peón de F6. Vuelvo. Y aquí Salo Flor intenta, ¿cierto?, ganar la partida. Entonces ya aquí va a terminar forzando. Y hace F5. Este movimiento F5 es pero muy interesante. Realmente si ustedes lo analizan se van a dar cuenta que es un concepto de los finales, pero más que increíble. Veamos algunas consecuencias directas. El primer movimiento que uno podría pensar, un ejemplo que es alfil por F5, nos damos cuenta que el alfil, ¿cierto?, captura en F5, pero cae de 5. Ahora el rey no tiene rey C7. Entonces alfil de 7. Sí, obviamente me como caballo B6, alfil por B5, ya la posición está muy cercana a la igualdad porque desaparecieron los peones del flanco de dama. Quedamos con 3 peones contra 3. Y esa posición más probable que sea tabla. Alfil de 7, caballo F6. Ya que importante, ¿cierto? Estoy amenazando caballo por D7 y ganar el final de peones. Alfil por B5 y ahora caballo D5. ¿Qué es lo que pasa? Si hago G5, inmediatamente me hacen caballo por B6. Y ahora en esta posición las blancas tienen clara ventaja porque tienen un peón de ventaja. La otra opción es que a caballo de 5 rey C6 y simplemente caballo E7 y se cae el peón de G6. En esta variante nos damos cuenta que el blanco queda con ventaja material, que sería una de las opciones que trazó Salo Flor cuando presentó este movimiento, el F5. Pero les repito, es un movimiento realmente de un nivel técnico bastante ejemplar, porque en el fondo le exige al negro que para poder empatar la partida tiene que jugar prácticamente como máquina, o sea, tiene que hacer todos los movimientos buenos. Y lo más simpático de todo, que Capablanca lo hace, que es lo llamativo. Ahora, G por F5 es el movimiento correcto que hace Capablanca, después de calcular obviamente que todo esto venía si tomaba de alfil. Ahora viene caballo 2, y ahora interesante alfil G8, caballo F4, alfil F7. Fíjense que la posición nos demuestra el tema de los tiempos. Acá hay tiempos. El concepto de tiempo de reserva es otro concepto muy importante que se analiza en los finales de peones. Ustedes pueden buscar ahí mucho material. Siempre van a hablar de este concepto de finales de peón, igual que el concepto de señuelo, que también posteriormente se va a visualizar en esta partida. Todos estos conceptos es importante que el ajedrecista, el aficionado, siempre vaya manejándolos. Señuelo, concepto de tiempo de reserva. Un ejemplo, si hago H3, alfil E8. Nuevamente nos damos cuenta que la mejor defensa de las negras es el contraataque sobre el punto B5. Un ejemplo, caballo D5, alfil por B5. Y si caballo F6, ahora viene alfil F1. Si H4, simplemente alfil E2. Y tenemos una igualdad material. No hay forma de ganar esto casi. Y si caballo F6, alfil F1, caballo H5, alfil por H3. Y las negras no tienen nada que temer. En la partida también es interesante, alfil G8, caballo F4, alfil F7, H3, caballo por D5, y lo otro es que capturen B6.
y ahí nos damos cuenta que hay una igualdad porque inmediatamente esos tres peones, no hay forma que las blancas logren pasar a alguno de esos peones. En la partida en cuestión, capa blanca hace alfil de 7 y golpea inmediatamente el peón de B5. En este caso puntual, Saloflor juega caballo y F4. Vean la posición ustedes por un minuto, revisen la posición. Todos los movimientos que ha hecho José Raúl Capablanca desde el inicio de la partida han sido movimientos prácticamente precisos. Y de cierta manera, cualquiera de los movimientos, si no hubiese hecho Capablanca, no hubiésemos dado cuenta inmediatamente que estaría o una casilla débil o material de menos simplemente. Entonces eso demuestra el talento de este gran jugador cubano, el gran genio cubano. Un ejemplo, si alfil por B5, interesante, veamos caballo por D5, alfil C6, caballo por, si caballo por F6, alfil F3 y nuevamente una posición cercana a la igualdad. Caballo D5, alfil C6, caballo por y rey E6. Desapareciendo los peones del flanco de dama, el negro ya no tiene mucho que temer. La otra opción es que alfil B5, caballo H5, alfil C4 y caballo F4. La otra opción es H4, B5, y esta es una posición bastante interesante, ¿eh? Porque en el fondo ambos, el peón H y el peón B, son pasados y de cierta manera no se ve la forma como se puedan ganar. Después de caballo F4, seguimos entonces con la partida. Una de las cosas llamativas que estábamos viendo entonces en esta partida es el nivel de precisión de José Raúl Capablanca. O sea, cómo logra Capablanca jugar de forma tan precisa para posteriormente, en el fondo, lograr empatar esta partida. Estábamos visualizando alfil E8, ¿cierto? Veíamos recién alfil B5 y ahí nos damos cuenta que existen varias opciones donde las negras pueden salvar la posición. Si caballo F6, alfil F3, quedamos en igualdad de material. Si caballo D5, alfil C6, caballo por, y rey E6, nuevamente tenemos una igualdad de material. Y la otra opción, alfil B5, simplemente caballo por, acá. H4 es lo que yo les mostraba recién y les decía lo siguiente, que si bien el peón H queda pasado, pero también el negro tiene el B pasado. Eso determina de cierta manera que la posición es muy difícil poder tratar de ganar la partida. El rey blanco tiene que preocuparse en el fondo del peón B y el rey negro del peón H, pero no se ve una forma simple de cómo poder ganar eso. La otra opción es que alfil C4 el caballo llega a F4. Aquí las blancas podrían tener en algún aspecto una pequeña ventajita por el peón pasado H, pero no es tan claro por la misma idea que les mencionaba antes. Listo. Después de caballo F4, entonces juega alfil E8. Toda esta es la defensa del fondo de Capablanca. Ahora caballo por D5. Veíamos recién también que H3, H4, esos son los famosos tiempos de reserva. Nuevamente llegamos a una posición cercana a la igualdad. Después de alfil E8, caballo por D5, alfil por B5, y ahora, si caballo F6, nuevamente alfil E2, con igualdad. Alfil B5, caballo B6. Y alfil C6. Ahora, cuando llegamos a esta posición, nos damos cuenta entonces que Capablanca, gracias a los movimientos de precisión que ha realizado, ha logrado mantener la posición. Tiene una fea estructura de peones, todo lo que se quiera, pero la posición está muy cercana a la igualdad. Es importante destacar todo el procedimiento de Capablanca para llegar a esto. Esto no ha sido casualidad, ha sido un método totalmente defensivo. No es casualidad, como yo también le mencionaba, que posteriormente el patriarca del ajedrez soviético, ¿cierto? Mikhail Dovbynik decía que era imposible aprender ajedrez sin los ojos de Capablanca. Es un aforismo, ¿cierto?, de Dovbynik, donde demuestra de cierta manera que la comprensión del genio cubano es realmente increíble. O sea, un jugador que toma una posición, la observa y determina de cierta manera cuál es el curso a seguir, donde la gran mayoría de las veces sus decisiones son muy cercanos a los planes correctos. Eso es bastante meritorio. Y no es casualidad que Capablanca pasara tantos años prácticamente sin perder partidas también. Listo, después viene caballo C4, rey E6, caballo B2. Fíjense las maniobras del caballo. Caballo D1. ¿Dónde va el caballo? El caballo quiere llegar a F4 para ejercer presión sobre H5. Alfil E2, caballo F2. Está a punto de llegar a H3. Y ahora Capablanca le dice, no, alfil F1. ¿Qué hace alfil F1? Lo que hace es simplemente controlar las dos casillas que son pilar fundamental para llegar a F4, que son H3 y D3. Veamos. Si el blanco hace un ejemplo E4, alfil B5, caballo H3, F por E4.
Si caballo F4, un ejemplo, rey F5, caballo pobre, rey C6. Y nuevamente tenemos una igualdad material. Si E4, alfil B5, caballo H3, F por E4, rey por E4, jaque, y nuevamente alfil A4. En ambos casos, estos peones negros en H5 no se pueden explotar esa debilidad. Así que en la partida hace alfil F1, capa blanca, y ahora hace caballo D3. Tengo mensajes de la mala conexión que tengo aparentemente, así que esperemos que no se vuelva a caer. Después que cae en D3, el capa blanca inmediatamente elimina el caballo. Esta decisión es súper importante cuando entren en un final de peones, acuérdense, porque la toma de decisiones siempre va de acuerdo antes. Uno lo analiza antes, no en el momento, no, cambié, después pensé, no, es al revés, siempre es antes. Según Marc Boreski, el mejor entrenador del mundo, siempre define los finales en dos tipos de finales. Finales teóricos conocidos y finales que hay que calcular. Los finales teóricos conocidos son aquellos en el fondo que yo tengo el conocimiento acá, lo tengo, mi disco duro. O sea, prácticamente lo que hago es replicar. Y eso, de una u otra manera, ¿qué es? Un patrón, una referencia, una guía, una directriz. Es un método, una forma de poder llevar una posición determinada a buen puerto. Entonces, en este caso puntual, lo que está haciendo capa blanca, obviamente, es calcular todo el final de peones que deriva. Veamos qué es lo que va a pasar. Rey de 3, y aquí viene la gracia del final. Y para finalizar la partida, nos vamos a dar cuenta que capa blanca juega un final precioso. Fíjense. Si el negro hace inmediatamente el rey de 5, que sería un movimiento que quizá un aficionado haga de forma prematura, ¿por qué? Porque en el fondo está diciendo, mira, estoy aplicando regla de oposición. Y nosotros sabemos que uno de los conceptos básicos y fundamentales en los finales de peones es la regla de oposición. Pero esta regla de oposición está cometiendo un error bastante grave. ¿Cuál? Que tiene que ver con los famosos tiempos de reserva. Los tiempos de reserva en finales de peones son aquellos tiempos que yo puedo utilizar como una especie, como un ahorro, para poder en un momento determinado, cuando mi rey esté en oposición, yo hago ese tiempo de reserva y obligatoriamente obligo a que mi rey pierda la oposición. Y con ello, generalmente voy a ganar la partida. Veamos lo que va a pasar a rey de 5 si es que el negro, en esta variante, hubiese jugado, o sea, si capa blanca hubiese jugado rey de 5, que obviamente no lo jugó, ¿qué es lo que hubiese pasado? Rey de 2. Ahora, un ejemplo. Si rey de 6, fíjense que ahí tenemos una oposición a la distancia, ¿cierto? Acuérdense que el concepto de oposición es cuando los reyes están separados por un número de casilla impar y siempre en el mismo color. La oposición común y corriente que nosotros manejamos siempre es rey frente al otro. Pero también este concepto en final es muy importante, que es oposición a la distancia. Un ejemplo, rey E2, rey E5 y rey F3. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que como el rey negro está en E5, pero le toca mover a las blancas. O sea, en este caso acá el blanco acaba de mover F3 y ahora le cede el turno al negro. Si hace H4 le como el peón inmediatamente. Y si mueve el rey, un ejemplo, si lo mueve acá, simplemente rey F4, rey acá. Y ahora el rey llega justo a defender su peón de F5. El único problemita que tiene el rey es que el rey no cuenta con un tiempo de reserva. Un tiempo de reserva permite ceder a mi rival el turno y decirle, hey, te toca mover. Como él tiene que mover, se va y le como el peón y obviamente ese final está totalmente ganado. 2 contra 1. Voy a generar un peón pasado, el señuelo y listo. El resto es final básico de peones. ¿Qué pasa entonces? A rey de 5 muy mal, a rey de 2. Y ahora rey E5. Y ahora importante para las blancas, concepto de oposición a la distancia, rey N1. Esto no pasó en la partida, pero es súper importante destacar que gracias a este análisis, José Raúl Capablanca tomó la decisión de hacer alfil por D3, porque obviamente si no calcula todo no puede entrar en ese final. Un ejemplo, si hago F4, tomo, si rey E4, rey E2, F5 y H4. Inmediatamente el H4 se genera como tiempo de reserva, se va, se tiene que ir, pierde la posición y me meto con mi rey. Y ese final se lo gana. La otra opción es F4, es simplemente G por F4, rey F5, rey F2, rey G4, rey G2, oposición, H4, H3, se va y listo. A la siguiente, E4, rey G4, me como H4 y listo. Final muy simple. Ahora, después de rey E1, de aplicar una oposición a la distancia, hace simplemente rey E4. Y ahora rey E2. Nuevamente oposición. Cuando un rey toma la posición, al otro le toca mover y obviamente tiene que perder la posición. Entonces ahora es acá.
Un ejemplo, si rey D5, rey F3, rey E5, tiempo de reserva. Se va, rey F4. Y a la siguiente, rey por peón ganando la partida. A rey E2, rey E5. Y ahora tranquilamente rey F3. Le toca mover. Si me hace F4, simplemente capturo. Si rey F5, jaque, se va y H4. Posteriormente, ¿qué es lo que hace el rey? Se traslada para acá y gana al final de peones bastante simple. Si F4, G por F4, rey D6, rey E4, rey E6 y nuevamente el H4. Este final no requiere gran técnica porque está bastante simple ganarlo. Lo que sí está pasando es que rey F3 hace rey D5 y ahora rey F4, rey E6 y ahora simplemente un tiempo de reserva, con lo cual le paso el turno a mi rival tiene que mover y se le cae el peón de F5. Bien, vuelvo entonces. Después del alfil por D3, esta decisión que toma José Raúl Capablanca, no se olviden lo siguiente, todas las capturas siempre te tienen que favorecer. Cada vez que ustedes realizan una captura, tienen que estar pensando en qué es lo que viene. Por eso el tema de los cambios, el tópico del cambiar piezas en el ajedrez es uno de los conceptos más complejos, porque en una posición determinada me exige un nivel de comprensión bastante elevado. Si yo hago este alfil por D3, cambio el alfil por el caballo, que si bien el alfil toda la partida ha sido una pieza pasiva, pero si yo no hubiese calculado todo este final de peones resultante, hubiese sido una mala decisión. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, después de rey D3, Capablanca, como era de esperar, no se equivocó y jugó rey E5. Fíjense qué importante. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora hace en la partida hace rey E2, pero veamos, ¿qué pasa a rey D2? Y aquí viene una sutileza de Capablanca. Cuando el rey está en D2 o en F2, se encuentra, ¿cierto?, en casillas de color negro. Y uno dice, ya, pero ¿cuál es la importancia que esté en negro, bro, rey? La importancia tiene que ver con este golpe, que es la clave del alfil por D3. Es por algo, en el fondo, ¿por qué Capablanca hizo alfil por D3? Porque calculó todo este final. Ahora viene este H4 buena. Fíjense qué importante. Si hago rey E4, nuevamente aplico rey E2. Está Subsuan. Rey D5, rey F3. Nuevamente tiempo de reserva. Se va, rey F4, rey E6, H4. Y caemos una vez más en la misma posición donde él tiene que mover y se le caen los peones. Ahora, cuando él hace rey D2, aquí está la gracia, que es lo que calculó Capablanca, que ahora el negro juega este H4. Que realmente es mágico, H4 buena. ¿Qué es lo que amenaza? Simplemente peón por peón, y cada menos peones, menos posibilidad, ¿cierto?, de perder la partida inmediatamente. Ahora, si yo hago un ejemplo en esta posición, para que ustedes vean, si hago rey E2, tomo y rey E4. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el blanco ya no tiene tiempo de reserva, o sea, no puede hacer este H3, este H4, que hemos visualizado en varias líneas, donde las blancas, el rey llega a F4, el rey negro llega a E6, y ahí el blanco hace tranquilamente H3 o H4, ocupa su tiempo de reserva, obliga al rey que se mueva, y yo le como el peón de F5. En este caso puntual acá ya no hay tiempo de reserva. Y acá simplemente el negro mantiene la regla de oposición y la partida es tablas. Ahora, después de rey D2, viene entonces esta clave que es este H4. Este H4 es súper importante entonces porque ahora si toma, que es la otra opción, fíjense qué importante, y ahora viene este F4. Y aquí toma conciencia por qué el rey tiene que estar en negra. ¿Por qué? Porque si ahora en este momento, un ejemplo, si él toma, rey por, y ese final es bastante simple. ¿Por qué? Porque un peón torre, primero el peón torre tiene la particularidad que ni siquiera necesitamos, ¿cierto?, aplicar regla de oposición. Un peón torre, lo único que yo tengo que hacer es llevar mi rey hacia la casilla 1 torre, en este caso 8 torres, y con ello inmediatamente la partida es tabla. El blanco teniendo 2 peones, teniendo 6, 7 peones, da exactamente lo mismo. La posición es tablas teóricas. Entonces lo que va a hacer acá el negro, por ejemplo, si le hacen H3, simplemente rey F5 con la idea de ir a la casilla 1 torre. Y ahí entra en un final de tablas teórico. Cuando hago el F4, ahora un ejemplo, si él hace el H5, inmediatamente se captura. Y esa captura es tan importante, ¿por qué? Porque el rey se encuentra en una casilla negra. Si el rey blanco hubiese estado en E2, no sería jaque y la partida se pierde. Fíjense el pequeño detalle. Que el rey está en E2, que el rey está en D2 o que el rey está en F2.
Son cosas muy pequeñas, pero a nivel práctico, en el final, había que hacer el cálculo. O sea, cuando Capablanca hace el alfil por D3, había que calcular todo eso. Cosa que a nosotros, como aficionados que somos, nos cuesta a veces un poquito entender la relación del cambio. Por eso es tan importante que cuando vayan a realizar un cambio, hagan un análisis posicional bastante lo más extenso posible. Y tiene que ver con cálculo, obviamente. Pero uno de los patrones fundamentales para poder entender finales, primero es saber teoría de finales. Es un concepto básico. Cuando yo le estoy hablando el señuelo en el fondo del tiempo de reserva, eso significa que yo tengo la obligación de conocer ese concepto antes, porque ahora simplemente lo estamos citando, no lo podemos visualizar más que en ese aspecto. Entonces, cuando toma jaque, toma, ¿cierto? Y ahora simplemente F5. Aquí hace tabla con cualquier cosa. Rey E6, con la idea de rey F7, rey G8, rey H8, listo, tablas. O simplemente rey F5, H4 y también lo mismo. Se coloca en H8, inmediatamente, ¿cierto? La partida es tabla. ¿Qué pasó en la partida después del alfil por D3? Fíjense, todo esto era el cálculo de Capablanca. Por eso realmente es una partida modelo, es una partida referencia. Cuando hace alfil por D3, hace rey E5 buena, vimos que rey D5 pierde, el blanco hace rey E2, y ahora cuando hace rey E2, resulta que ahora hago rey E4. Ahora, ¿qué pasa si él hace F2? Cuando se coloca en F2, nuevamente el rey queda en una casilla de color negro. ¿Qué significa? Que la maniobra que utilizó Capablanca una vez más le sirve con H4. Ahora, G por H4, F4 buena. Si peón por, obviamente rey por y amenazo rey G4 o colocarme en H8 con tablas teóricas. Si simplemente H4, ahora G por H4, F4 buena. Y si H5, tomo con jaque. Y nuevamente el rey alcanza justo a llegar y derivar en cierto en la casilla H8. Bien, ahora cuando llego a rey E4, entonces hace H3 y ahora nuevamente buena. Rey D5. Fíjense la diferencia, la sutileza cuando un rey tiene que estar en E5 y cuando tiene que estar en E5. Rey E5 pierde por rey F3. ¿Cierto? Un ejemplo. Acá, acá, acá y el blanco todavía dispone de un tiempo de reserva. Con el H4 inmediatamente se cae el F5 y se cae todo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hago rey D5 juego rey F3 y ahora rey E5. Como el rey no tiene F4, el blanco ¿qué hace? Ocupa su tiempo de reserva. Ahora rey D5, rey F4, rey E6. Llegué a exactamente, Capablanca llega exactamente a la misma posición. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el blanco no dispone de tiempo de reserva, con lo cual simplemente tiene que pasar e inmediatamente la partida se declara tablas. Bien, con esto finalizamos la primera partida, que en el fondo es la partida matriz. Esta es la partida modelo, este es el patrón, donde tenemos que destacar varias cosas. Lo vamos a reiterar así rápidamente para que, por si acaso, no nos quede alguna duda. Primero, no estamos trabajando con un peón dama aislado, clásico. El peón dama aislado ya explicamos, tiene cosas buenas y cosas malas, no hay que generalizar. Otra cosa importante, empieza el negro con un planteamiento bastante interesante. Cuando llegamos a rey C1 nos damos cuenta de algunos detalles bastante visibles. Uno, el centinela de Ninsowitz está bloqueando ciertos peones aislados. El alfil es un alfil pasivo, porque aparte de tener una actitud pasiva de defender el peón, también se encuentran los mismos colores del alfil. O sea, la mayoría de los peones, 5 de 6 peones están en su mismo color. Importante. El planteamiento estratégico y defensivo de Capablanca gira en torno al control de casillas críticas, casillas importantes. 1, B6, que tiene que ver directamente con control de C5. 2, F6, que tiene que ver con el control de E5. A5, importante, ¿para qué? Para que se cambien los peones B y posteriormente cuando el blanco haga B5, el alfil le pueda pegar al peón de B5. Y finalmente, importantísimo, el H5 con la combinación del alfil N6, que significa que están paralizando, neutralizando de cierta manera los peones de las blancas en el flanco de rey. Finalmente, cuando se presenta, fíjense que ahí está la por B4, la explicación de la 5, y nos damos cuenta que Salo Flor, cuando juega este F5, Capablanca encuentra este movimiento G por F5 que lo lleva al empate. Después de todo esto, hay que calcular, ¿cierto?, el famoso alfil por D3. Y todo el final de peones que deriva posteriormente. ¿Cómo
Capablanca calculó todo eso. ¿Cómo calculó los tiempos de reserva? ¿Cómo Capablanca se dio cuenta que estando el rey blanco en D2 y en F2, existe el tema táctico de F4, o sea, de H4 y F4, logrando finalmente cambiar los peones y llegar a una posición teórica de tablas? Como les repito, esta es la partida modelo para nosotros. Ahora que se están viendo el diagrama, estamos viendo una partida de Belavenez-Rauser. Fíjense, esta partida se jugó en Moscú 1937, o sea, estamos hablando que esta partida se jugó 2 años después. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta partida? Voy a tomar la matriz, voy a tomar el patrón de Salo-Flor con Capablanca y lo voy a colocar encima, así de puntual. Lo voy a colocar encima de esta matriz y voy a decir, ¿en qué se parece la partida con Salo-Flor? Primero, destaco una cosa importante. Sigue estando la misma posición con el peón aislado, el peón D. Otro tema, el negro tiene hecho el B6. Está bien, en la partida de Salo-Flor, ¿cierto? Con Capablanca el B6 es súper importante. Pero acá hay un detalle importantísimo, que es la ubicación del alfil. Fíjense dónde se encuentra el alfil. El alfil se encuentra en C6. ¿Dónde está el alfil, cierto? ¿Dónde se encuentra el alfil en el fondo con Salo-Flor? El alfil se encuentra en la diagonal H3 y C8. ¿Ya? Coloqué ahí la imagen para que cualquier cosa me hagan un último gesto. Fíjense la pequeña diferencia. O sea, estamos hablando de la partida en el fondo, Salo-Flor con Capablanca, y ahora les presento una segunda partida distinta, jugado 2 años después en Moscú, pero donde vemos un pequeño detalle, que el alfil está en C6. Ahora, C6 o N6 no son lo mismo, el ajedrez usted sabe que no es conmutativo. De hecho, es fácil darse cuenta que el alfil en C6 es mucho más pasivo que el alfil en E6. Veamos lo que pasa en la partida de Belavenez-Rauser y nos vamos a dar cuenta paso a paso que la matriz, el patrón que estamos utilizando en la partida Salo-Flor con, en este caso Capablanca, vamos a ver los detalles. ¿Esto qué quiere decir? Que si el jugador que lleva las piezas negras, Rauser, no juega como Capablanca, pierde. Así de radical. O sea, es la obligación de las negras de tratar de jugar como Capablanca. Pero nos damos cuenta en primera instancia que la posición no es la misma. Comenzamos. El blanco hace rey F1. Rey F8. F3. F3 es un movimiento profiláctico. Fíjense qué importante. Si hago rey E2 me hace D4. E inmediatamente me termina cambiando su peón aislado. Me come el peón de G2 y el blanco queda con un peón aislado. Queda mejor estructura las negras, ¿cierto? Por eso ese F3 es profilaxis. La profilaxis es adelantarse. La profilaxis es saber lo que el otro quiere hacer. La profilaxis es uno de los conceptos más importantes a la hora de estudiar ajedrez. Porque siempre en el ajedrez nos queremos adelantar. Siempre queremos saber lo que quiere, lo que pretende hacer nuestro rival. Entonces ahora fíjense, después de F3, inmediatamente rey E7, rey E2, rey E6, acá. Ahora, ¿dónde tiene que llegar el rey blanco? Según la partida de Flor con Capablanca, a la casilla D4. Ok, fuera. Hecho al rey, se va. Me posiciono en D4. Ya tenemos el rey de Salo-Flor en D4. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense cómo están cambiadas las piezas. El rey está en E6. ¿Quién debería estar en E6? El alfil, según Capablanca. Ahora, ¿dónde está el alfil? Donde posteriormente debería estar el rey, porque el rey, acuérdense que hacía esta maniobra de rey C6, rey D6. Aquí ya nos damos cuenta que por el patrón que hemos ocupado de la partida de Flor con Capablanca, esta posición ya presenta un problema, que simplemente no se está adecuando a la partida modelo. Vamos, rey D6. ¿Cuál es el movimiento que tiene que hacer aquí Rauser? Según el patrón que nosotros venimos diciendo. Importantísimo. Tiene que hacer ¿qué movimiento? A5. Fíjense la sutileza. A5. El A5 es súper importante porque permite cambiar el peón B. Y ese peón B, al cambiarlo, cuando haga B5, inmediatamente el alfil se va a poder atacar el peón B5. De hecho, vimos varias líneas donde el alfil lograba comerse el peón de B5 y salvaba la partida. Pero ¿cuál es el problema de Rauser? Que Rauser, por lo visto, no había visto la partida de Flor Capablanca. O si la vio, simplemente nunca la entendió bien. Pero aquí es súper importante que el patrón que estamos ocupando nosotros lo tengamos que replicar para poder salvar esta partida. Porque de una u otra manera la partida de las negras es súper, es difícil de jugar por lo demás.
Entonces, ¿qué es lo que hace Rauser? Hace rey de 6, sabiendo que tiene que jugar a 5. Y miren lo que hace el jugador de blancas. Le dice, no visita 5, B4. Inmediatamente hace B4. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia bastante grande. Si ahora tú haces A5, pensando que el ajedrez es conmutativo, que no lo es, yo puedo tomar, tomo, y ahora fíjense lo que pasa. La casilla C5 ya no está siendo defendida por un peón, que es una casilla clave dentro del planteamiento del esquema. Otra cosa, como el alfil se encuentra en una casilla mala, que es en C6, el blanco se permite hacer el G4. Si ustedes comparan esta posición con el patrón que nosotros tenemos, llegamos a la siguiente conclusión. En ningún momento Salo Flor le permitieron hacer G4. A Salo Flor nunca se lo permitió. ¿Por qué? Porque en el fondo Capablanca tenía el alfil en E6 y también tenía, ¿cierto? Tenía el peón en H5. Por eso Capablanca hizo este G6 H5 tan inteligente. Le terminó neutralizando el flanco de raya a la flanca. Y en este ejemplo que acabamos de visualizar, inmediatamente ya cambió. Ahora, hay un control de la casilla C5. ¿Eso qué significa? Que si el rey negro en algún momento se mueve, yo puedo entrar por C5. Y aparte tengo el G4. Cuando hago rey de 6, inmediatamente hago B4. Rey E6, ¿no? Y ahora B5. Alfil B7, no se puede ir para otra parte porque se le cae el peón, ¿cierto? Le van a hacer A4 al siguiente. Y ahora caballo A2. Esta casilla es crucial para poder ganar la partida, porque nos damos cuenta que el negro no está aplicando el método defensivo en el fondo de Capablanca. Ahora, si Rauser hubiese tomado la partida como nosotros estamos estudiando ahora, se hubiese dado cuenta, hubiese buscado la forma, no sé cómo, de tratar de llegar a la misma posición de Capablanca, que es difícil, porque tratar de emular a Capablanca ya sabemos que es una tarea bastante difícil. Rey de 6, fíjense, caballo A2, y ahora rey de 6, caballo B4. Cuando el caballo llega a B4, no solo le pega al peón de D5, también está latente el tema del control de la casilla C6. Rey E6. Importante para las negras, ¿qué debieron hacer? F6. ¿Por qué importante? Porque la matriz de la partida flor con capa blanca destaca que este F6 es crucial para poder defender el peón, ¿cierto? La casilla E5. Entonces, claramente nos damos cuenta que Rauser ha ido totalmente lejano al plan, al patrón, a la matriz que nosotros deberíamos ocupar en este tipo de final. ¿Qué es lo que pasa? Después de caballo B4 hace rey E6 y ahora se expande en el flanco de rey, cosa que nunca pudo hacer Salo Flor en la partida con capa blanca. Y ahora esto es más gráfico todavía. Miren lo que hace el negro. ¿Qué es lo correcto? Esperar. Ahora, ¿qué pasa acá C6? Fíjense si H6. Si A6, obviamente no sirve por caballo de 8 y me como el alfil. Ahora, H6, caballo C6, tomo, y ahora inmediatamente está el concepto de señuelo. El señuelo generalmente en los finales lo que hace es termina inmolándose, ¿cierto? Para que posteriormente el rey pueda entrar. Y ahora entró. Ahora, ¿cuál es el problema de este final? Que es súper interesante. Donde las blancas tienen un 4 contra 3 en el flanco de rey y las negras tienen un 2 contra 1 en el flanco de dama. El problema que presentan las negras en este final es que su flanco de damas no puede lograr un peón pasado. ¿Y eso qué demuestra? Que en el fondo los dos peones contra uno nunca se logran obtener un peón de ventaja, porque esa es la gracia, ¿cierto? Ahora, si un ejemplo, rey de 7, E4. Si ahora yo quisiera avanzar el peón para sacar un peón pasado, me lo comen inmediatamente. A6, rey B6, me lo comen. No tengo esa capacidad. ¿Qué significa eso? Que en el fondo lo que está pasando en este final de peones es bastante simple. El negro está jugando en el fondo en el flanco de dama como si no tuviera peón pasado y las blancas sí cuentan con un peón pasado en el flanco de rey. E5, rey de 7. Acá H4, el movimiento más preciso. Fíjense el final, es bastante simple. A6, G5, acá y ahora acá. Cuando hago A4 le digo, hey, te toca mover, ¿tú tienes oposición? Sí. Del momento que tú tienes oposición, no me estás permitiendo entrar. Ok, listo. Entonces ahora te juego A4 y te digo, mueve, te toca. ¿Puedes mover el H? No. El G no. El F no. ¿Puedes mover esto? Lo único que te queda. Si mueves el rey, me meto. Si rey C7, E6. Si rey E7, rey C6. Entonces B5, tomo. Si A5, aquí tengo varias formas de ganar. La más simple es rey C5. Y la otra, la más estética, es B6. Y paso un segundo peón. Y ahora el rey negro está en rey de jaque mate. Antes que corone le dan mate.
Ahora, la otra opción, entonces, a B5 es tomar, tomar, y simplemente rey C5 me como el peón. Listo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se puede venir a comer los peones acá tampoco. Es importante. ¿Ya? Fíjense. Ahora, después de H4, entonces H5, a G5, A5 y A4. El A4 que hace paraliza inmediatamente el flanco de dama de las negras, con lo cual deja dos peones detenidos, ¿cierto? Por solo momento uno. ¿Qué significa? Que en el fondo las blancas tienen mayoría en el flanco de rey. La otra opción, H4, estamos visualizando acá, H5. La otra opción es F5. En la partida hizo F5 en vez de H4, en la variante principal. Ahora nos damos cuenta que F puede ser rey por, y amenazo rey E7 o rey F7, rey G7 y corona el peón F. Ahora inmediatamente cuando G por F5, rey C7, avanzo acá, y ahora H3, H5 acá. Mueve su flanco de dama y ahora se le acaban los movimientos. Si B5, tomo, tomo y lo mismo. Pierde. Y si A4, A5, lo mismo. Y ahora señuelo. Avanzo el señuelo E, vengo a comerme y me como todo el flanco de dama. Me como B6, A5. Posteriormente dejo el peón A como señuelo, lo abandono, me vengo a comer el F, el H y corona cualquiera de estos dos. Listo. ¿Qué es lo que pasó en la partida? Rouser ya no ha seguido claramente los patrones, ¿cierto?, de Capablanca. Y ahora miren lo que hace Rouser. F5. Entonces ahora viene la pregunta, ¿en qué momento Capablanca jugó F5? No, pero Capablanca jamás jugó F5. ¿Qué hizo Capablanca? Jugó F6. ¿Por qué? Porque tiene que controlar la casilla de 5. Fíjense la importancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón que nosotros estamos utilizando de Salo Flor con Capablanca anda totalmente lejano a lo que está jugando Rouser. Y es gracias a ese patrón que nosotros sabemos cómo debemos jugar, cómo debemos enfrentar de cierta manera esta posición. Que no son idénticas quizás, ¿verdad? Pero muchas veces tienen vasos comunicantes, tiene cosas que me pueden orientar. Ahora, después de F5, el blanco hace G5. Ahora hace acá. Y ahora, un ejemplo, si H4, aquí viene una sutileza importante. H4, rey E6, acá. Fíjense. Ahora el caballo C6 no me sirve. En la otra posición me servía, acá no me sirve. ¿Por qué? Porque el rey negro alcanza justo y me hace rey la oposición. Y ya los tiempos de reserva de las blancas se terminan acabando, porque ya no tengo H5. Fíjense. La otra opción H4 es rey E6. Acá. Fíjense, el caballo se dirige a G3 con la idea de H5. Muy interesante periplo. A4, porque me estaban comiendo B5, alfil E8. Y justo el negro llega con alfil E8. ¿Qué significa? Que si juego H5 me lo comen. Y gracias a que el rey se encuentra en E6, controla obviamente F5. Ese es un pequeño detalle. Entonces, ¿qué es lo que hace Belavenet? Dice, ok, como estamos hablando de un tema de tiempo, quien llega o no, entonces te voy a hacer primero H3. Y te voy a preguntar, mueve, te toca. Como no tiene mucho que hacer, va a jugar rey E6. Ahora vuelvo. Y fíjense la sutileza. Vuelve, hace H4, vuelve. Un ejemplo, si hace A6, simplemente caballo C3. Ya cae un tema bastante bonito. Si A5, obviamente caballo 4, rey C7 y entré. ¿Por qué entré? Porque Rouser dejó libre la casilla negra de 5. ¿Por qué? Porque jugó F5. Ahí está el patrón. Ahí está Salo Flor con capa blanca. Que nunca capa blanca iba a permitir que el rey blanco se le metiera en la casilla de 5. Ahora, la otra opción A6 es caballo C3. Tomo, tomo. Un ejemplo, si rey es 6, ahora jaque, jaque y F5. Toma, jaque y caballo por. Y este final está totalmente perdido. Amenazo caballo F6, pegarle acá, amenazan rey E5, comerse acá, caballo G3. No hay vuelta ahí. Así que caballo F5, rey C6, A4, acá y ahora ocupando la casilla libre que dejó gracias al F5. Un ejemplo, si tomo, tomo, rey por. Importante, rey F6 es mala porque rey C5 y ambos peones coronan. Pero el movimiento correcto es rey D5. A lo cual ahora te juegan rey B4, oposición, E4. Y el resto es un tema clásico de finales de peones, F5. Y el peón blanco corona mucho antes que las negras. ¿Qué es lo que pasa entonces para visualizar este final? Finalmente, cuando hago acá, rey E5, acá y simplemente rey F6. Con la idea de rey G7, rey por H7, H5, G6, G7 y G8. Eso significa que las blancas llegan y coronan primero. Después de caballo 2, entonces hace alfil C8. Ahora caballo G3. Y ahora, ¿cuál es la diferencia en la otra partida? Que justo llegaba con el alfil en E8 y el rey en E6, pero ahora el rey se encuentra en D6.
Alfil de 7, me está comiendo B5, lo defiendo. Ahora, si alfil E8, aquí está la sutileza. Porque ahora el rey no está en E6, está en D6. Fíjense el pequeño detalle. Como en el ajedrez un pequeño detalle marca la diferencia. Que el rey está en E6 o en D6 marca la diferencia. Porque si el rey está en E6 no tengo H5 porque simplemente me lo comen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ahora en esta posición puntual, un ejemplo, si ahora él hace rey E6, me hacen H6 y pasa lo mismo que la partida que vamos a ver posteriormente. Y después de H5 simplemente capturo y ahora me comen acá. Y esa partida ya inmediatamente se gana para la flanca. ¿Qué es lo que pasó acá? Después de A4, hago entonces rey E6. Y ahora, porque el alfil no está en E8, tengo el H5. Sí, simple. Ahora, si me tomo, inmediatamente hago una triangulación y me coloco en F6. Le estoy comiendo D5 y H7, ¿cierto? Y quedo con una posición ganada. Después de H5, alfil E8 y ahora inmediatamente H6. ¿Por qué es importante este H6? Porque en algún momento ese rey se va a ir a comer H7. Y necesito que el peón esté lo más cerca de la coronación. Después de rey E2, fíjense que la maniobra con caballo 2, fíjense, es una maniobra bella. O sea, el caballo estuvo acá, llegó acá, se vino acá, acá, y apoyó el avance del H5 para llegar posteriormente a H6. Todo eso lo logró con ese viaje de caballo. Ahora finalmente caballo 2, alfil D7, caballo C3, alfil E6, me estoy comiendo D5. Inmediatamente ahora caballo A2. Vuelvo a la famosa casilla A2. Alfil F7, caballo B4 y finalmente me voy a C6. Y ahora hay una amenaza latente, caballo por A7, ¿cierto? La última esperanza que le queda es hacer A5. Y aquí cuando dice Bobby Fischer, ¿cierto? Que después de una estrategia correcta emana la táctica, simplemente peón por peón. Entrego la pieza y gano el final. Se come el caballo, estoy a punto de coronar, lo tiene que detener. Y gracias al F5 de Rauser, que claramente no ocupó el patrón, ¿cierto?, de la partida de flor con capa blanca, entro por las casillas negras. Alfil de 7, entro. Me come, entro. Va, me como. B4, me como el otro. B3, H7, alfil de 8. Si B2, un ejemplo, jaque, corona y dama B8 y te como la dama. Y gano inmediatamente. Si H7 me da jaque, ahora rey F6, B2, corona, entro con jaque, come, le como el alfil y Rauser abandonó. Las blancas le van a dar un par de jaque, le van a comer el D y el F y van a quedar con una ventaja material abrumadora. Esta partida demuestra que la partida anterior, la matriz, en el fondo, la partida que nosotros estamos ocupando como patrón, no se llevó a cabo. ¿Cuál es la forma de empatar? De una u otra manera, tratar de llegar al patrón, tratar de llegar en el fondo a la partida flor con capa blanca. Buscar esa forma. Pero claramente, por lo que vimos en esta posición, Rauser desconocía la partida. Y si alguna vez la vio, por lo visto no la entendió. Eso es lo que nosotros queremos apuntar. Traten en lo posible de estudiar finales. Uno de los problemitas que tienen los finales es el siguiente, es que la gente los deja de lado. No es que hay que ser genio, no, nada de eso. Somos todos aficionados para el ajedrez, todos nos gusta el ajedrez, todos disfrutamos del ajedrez. ¿Cuál es la problemática? Que la gente lo deja un poquito de lado. O sea, estudia apertura, táctica, cosas, ¿cierto? Pero al final siempre queda ahí como un poquito rezagado. No olviden las palabras de Marc Boreski que decía lo siguiente. Estudiando finales, por lo menos son 200 puntos de elo inmediatamente más. O sea, la comprensión del juego aumenta considerablemente, considerablemente. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener claro con respecto al tema del ajedrez, es que la belleza del ajedrez radica en su totalidad. En la apertura, en el medio juego, en la táctica, en la estrategia y obviamente en los finales. Esa belleza es lo que nos permite a nosotros gastar nuestro tiempo, unos más, otros menos, unos mejores y otros peores, lo que sea, pero al fin y al cabo lo que nos permite disfrutar del ajedrez, que para eso es lo que hacemos. No lo hacemos ni por el elo, ni por el título, ni por los libros, no, lo hacemos porque nos gusta, tan simple como eso. El 99% de la gente que juega ajedrez son aficionados. Ese es nuestro nicho. Así que acuérdense de eso, dedíquenle un poquito al tema de los patrones. Y para finalizar, quisiera decirle lo último. El otro día, en una entrevista que se le hizo a Boris Gelfand,
Boris Gelfand, ustedes saben que fue vicecampeón mundial, es un jugador que lleva 20 años ya en la élite mundial, es un jugador increíble. Y ahora un jugador que tiene más de 50 años, tiene como 52 años aproximadamente, una cosa así, y sigue estando ahí luchando los campeonatos y todo. Y Gelfand, cuando le preguntaron el otro día, una entrevista sobre su juego y su edad, obviamente, porque ya a esa edad son muy pocos los jugadores que llegaron a esa edad y están en ese nivel. Por ejemplo, Anand, ¿cierto? Korchnoi, Granda, hay algunos ejemplos que son muy puntuales. Entonces, Boris Gelfand dijo lo siguiente: cada vez que veo un tablero de ajedrez con una posición, siento curiosidad. Y esa curiosidad es la que me da ánimo, me permite volver a estar al ajedrez. O sea, cada vez que veo una posición, esa curiosidad me prende algo y me dice, hay que estudiar, hay que analizarla, hay que ver qué es lo que pasa, cuáles serán los patrones, cuál será el final, cuál será la apertura. Es eso. Así que, chicos, por mi parte me despido. Lamento que se haya caído un poco, pero la conexión no depende de uno. También que no tengamos una retroalimentación, pero como ustedes entenderán, difícilmente podemos tenerla con de repente mucha gente. Lo que sí los invito, la mayoría de la gente me conoce, que por mis redes sociales me preguntan, yo les puedo compartir el archivo en PDF y el PGN de este análisis. Así que ustedes se comunican conmigo inmediatamente cuando quieran y yo se los comparto, ningún problema. Y el video va a estar editado y va a estar en mi canal de YouTube también para que lo visualicen. Así que por mi parte me despido, agradezco al Club Mapuche, a Alan Tramol, que ha sido el gran gestor de esto, porque ellos ha sido la organización. Y por mi parte, como les digo, agradecerles e invitarlos a que estudien finales y que este concepto de patrones traten de aplicarlos, porque realmente es determinante para poder entender. Si Rausser hubiese aplicado patrones, quizás la partida hubiese sido distinta. Así que me despido realmente, que estén todos muy bien.